Bueno, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que me puedan escuchar también y de forma correcta. Y es un gusto estar de nuevo en la clase. Y la semana pasada, pues bueno, se me complicó un poquito poderlos atender por el tema de salud, ¿verdad? Que estaba ahí con dengue. Y, pero bueno, ya gracias a Dios estoy bien. Entonces, y vamos a retomar el curso donde nos quedamos. Y ya estoy grabando la clase, entonces si quedara algo por ahí, entonces va a quedar el registro y si ustedes necesitaran repasar la clase o algún otro compañero, pues ahí lo pueden hacer, ¿verdad? Y en este momento les voy a compartir pantalla. Ustedes me pueden comentar si logran ver mi pantalla, si logran ver el fondo de escritorio, los iconos. Sí, profesor, yo lo puedo ver bien. Ok, perfecto, perfecto. Ya con uno que lo pueda ver, es que sí se está compartiendo entonces. Ok, chicos, la semana pasada estuvimos viendo, bueno, la semana pasada no, clase, la anterior, estuvimos viendo sobre cómo Windows organizaba la información, ¿verdad? Cómo era que se estructuraba la información en Microsoft Windows, en el sistema operativo. Vamos a repasar algunos conceptos y vamos a ver dos más que me interesa que los conozcamos acerca de los componentes de Windows, que en este caso sería el panel de control y el centro de configuración. Entonces, a manera de repaso, bueno, recordamos que Windows como tal está alojado siempre sobre el disco sólido, bueno, en este caso disco sólido, va a haber algunas que es disco duro. La información está organizada en una estructura a través de carpetas, ¿verdad? A través de directorios eh, que están constituidos por carpetas. Cada carpeta que está dentro del disco duro, dentro del disco sólido, en el caso de la computadora que sea, va a tener una estructura, ¿verdad? Va a tener un formato, una manera en la que se organiza la información. En el caso de la carpeta Windows, recordamos que es donde estaba todo el sistema operativo de la computadora, ¿verdad? Que es donde se aloja. En el caso de las carpetas que se llaman archivos de programa, es donde están alojados los programas de la máquina, todo lo que instalemos en la computadora está guardado en estas carpetas y la información del usuario, ¿verdad? De las personas, va a estar en la carpeta usuarios y dependiendo del nombre de su usuario, pues ahí va a estar organizada, ¿verdad? Y es la carpeta, el término de carpeta simula lo que sería como un folder, ¿verdad? Es lo que trata de simular el sistema operativo, dándonos a entender de que podemos ahí organizar documentos, información, y estaría como si estuviera guardada en una carpeta. Existe la posibilidad de hacer subcarpetas, ¿verdad? Dentro de una carpeta yo puedo tener varias carpetas, eh, dentro de ella otra carpeta, dentro de otra, y así sucesivamente. No es recomendable tener muchas seguidas, ¿verdad? Como que yo tenga, no sé, 15 subcarpetas de una carpeta, eso se puede hacer, pero no es recomendable porque hay algo bueno, que es el directorio, se llama el directorio de la, eh, de la carpeta, de la computadora. Cuando nosotros almacenamos muchas carpetas dentro de otras carpetas, lo que va a suceder es que, y vamos a ver cuál de estas me puede servir. Acá, abrí un montón. Aquí abrí varias subcarpetas, ¿verdad? Si yo me voy aquí arriba en la barra de dirección y yo le doy clic acá, esto que está aquí, esto que se ve aquí arriba, es el directorio donde está guardada estos archivos que tengo acá, ¿verdad? La carpeta que acabo de abrir. Entonces, si yo comienzo a marcar aquí, me voy a dar cuenta que estoy dentro de la carpeta tiene por nombre 100 en números, guión bajo, C central, guión bajo, Joseph Salas Mora, dentro de la carpeta CRJ, dentro de la carpeta segundo semestre, dentro de la carpeta guía de trabajo autónomo, dentro de la carpeta del respaldo de Dropbox, y hay 3 subcarpetas
más adelante. Entonces, esto ya es un directorio un poco largo. Lo ideal es que no hayan tantas subcarpetas, pero si pasa, no es que la información se va a dañar ni nada por el estilo, pero sí puede suceder que si se crean muchas, ¿verdad? No sé, 15 o más, dependiendo del nombre de las carpetas, dependiendo de cómo se llama cada una, qué tan larga es, puede hacer que cuando queramos copiar la información no nos lo permita, porque el directorio es demasiado extenso al punto que Windows no puede copiar las carpetas. Entonces, ese es un detallillo ahí, pero es como una recomendación nada más. Ok, recordamos que la barra inferior que está acá es la barra de tareas, ¿verdad? Aquí es donde todos los programas que están en ejecución en este momento van a estar minimizados, ¿verdad? Van a estar aquí eh, abiertos y el icono de cada uno entonces se va a marcar para darnos a entender de que estos programas en este momento están en ejecución. ¿Verdad? Que en estos momentos los programas se encuentran abiertos. ¿Ok? Entonces vamos a cerrarlos. No se nos hagan tantos. Y a medida que yo los cierro, ellos dejan de marcarse por acá. Recordamos el menú de inicio que estaba en el icono de la banderita aquí en la pura esquina. El menú de inicio tiene la lista de todos los programas, y, pero solamente los programas, ¿verdad? Tiene la lista de las aplicaciones y programas que tenemos instaladas. Y este cuadrito que está acá, que es el cuadro de búsqueda, no está presente en todas las computadoras. Eso es importante recargarlo. No está presente en todas las computadoras, pero sí eh, en las máquinas con Windows 10, que es con lo que vamos a tratar de interactuar más. Si yo escribo algún nombre de algún archivo, ¿verdad? Con solo que yo escriba un nombre, por ejemplo, este nombre balance coincide con una hoja de Excel que yo tengo y también coincide con la configuración del sistema para ajustar el balance de audio. Entonces, él busca las coincidencias que existen en toda la computadora, tanto aplicaciones como archivos, y entonces nos muestra las coincidencias que tengamos para que nosotros podamos abrir el programa o el archivo que estamos buscando. Y ahora con lo que vamos a trabajar, recuerden que siempre si tienen alguna dudita pueden levantar la mano. Me interesa saber si en este momento, si el repaso ha quedado claro, si tienen alguna dudilla de algo anterior, quieren hacer alguna consulta, eh, sientan la libertad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda, si todo está claro, pues yo voy avanzando. Pero si hubiera alguna consulta, pues con todo gusto, ¿verdad? La idea es que interactuemos lo más que se pueda aquí en la clase. ¿Ok? Todo bien, profe. Perfecto, perfecto. Listo, entonces voy a continuar. ¿Ok? Entonces, hay un elemento muy importante dentro de toda computadora con Windows, que es el panel de control. El panel de control es como el centro de comandos, el centro de configuración de la computadora para poder hacer cambios, ya sea en la parte visual, ¿verdad? En la interfase gráfica del equipo. La interfase gráfica es todo lo que vemos de la computadora, ¿verdad? Todos los iconos, botones, colores, todo, absolutamente toda la parte visual de la máquina se le llama interfase gráfica. Entonces, si yo pongo aquí en la barrita de búsqueda, que creo que es la forma más fácil de encontrarlo, yo puedo escribir la palabra panel y entonces aquí voy a tener el panel de control para poder abrir. También puedo ir al menú inicio y por aquí herramientas administrativas de Windows. Por aquí debería estar el panel. No, aquí no está. Estas herramientas administrativas son otras que están también dentro del panel de control. Sistema Windows, panel de control. Aquí es donde está. Entonces, el panel de control me muestra esta pantalla. Si ustedes entran en sus computadoras ahorita, se van a dar cuenta que puede ser que esta vista que están viendo en este momento no sea la vista actual que tienen sus computadoras. Puede ser que esté esta otra vista, que se llama la vista por categoría. Voy a hacer una lupa por acá para que vean dónde pueden modificar. Siempre hay un botón aquí arriba que dice ver por. Entonces podemos cambiar a vista de categoría. Él siempre pone una descripción. Entonces categoría.
Dice, examina los elementos del panel de control por categoría o una lista completa de los elementos. La manera en la que usted quiera visualizar. Yo prefiero siempre la vista en iconos. Y por preferencia en iconos grandes, para que se vea un poquito más grande los iconos, la letra. Porque si lo cambio de iconos pequeños, pues se tiende a ver un poquito pequeño, ¿verdad? Un poquito muy pequeñito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la vista de todas las configuraciones posibles de la computadora. Van a ver algunos submenús, ¿verdad? Puede ser que yo entre qué sé yo, centro de redes y recursos compartidos. Entonces, haya más botones dentro, ¿verdad? Si yo entro aquí, pues voy a avanzar más en el menú. Pero básicamente aquí es donde podemos encontrar todas y cada una de las configuraciones posibles que podemos realizar en la computadora. Tanto a nivel visual, ¿verdad? Modificar la interfaz de la computadora, como inclusive el consumo de la computadora, las notificaciones que queremos recibir de ellas, eh, poder cambiar la fecha y la hora, eh, las, prácticamente todo. Entonces vamos a hacer un repaso por alguna de las configuraciones principales. Eh, no vamos a entrar en todos porque nos puede llevar unas 3 noches hacer todo, pero sí por lo menos las principales, las que posiblemente más utilicen ustedes eh, y que les pueda ayudar a resolver, puede ser que uno que otro problema, ¿verdad? Entonces, voy a ir más o menos en orden para que vean de qué se trata cada una de esas. Eso aquí es administración de color. Si ustedes posan el mouse encima de alguna de ellas, les va a mostrar qué es lo que ella realiza. Dice administración de color. Y cambia la configuración avanzada de administración del color para pantallas, escáneres, impresores. Si yo entro por acá, yo puedo cambiar para las impresoras que están instaladas, puedo cambiar el perfil de color. Eh, Sin embargo, esta configuración, vean que no es tan necesario cambiarla. Antes, cuando en los sistemas operativos un poquito más viejos, como Windows 7, Windows Vista, Windows XP, puede ser que sí fuera necesario en algún momento, pero para los sistemas operativos modernos, con las impresoras modernas, esto no es tan necesario. Eh, Administrar credenciales, lo que va a hacer es que le va a permitir a usted modificar las credenciales del sistema operativo, modificar credenciales que se utilicen para navegar en Internet. Las credenciales, para que me entiendan, son usuarios y contraseñas de la computadora. Desde acá lo puedo hacer, pero no van a ser las credenciales del usuario para iniciar Windows, por ejemplo, sino las credenciales para iniciar sesión en las aplicaciones que ustedes tienen. Por ejemplo, si ustedes tienen la computadora, no sé, Skype, por ejemplo, yo aquí tengo Skype. Cuando yo enciendo mi computadora, Skype se carga automáticamente e inicia sesión. Yo no necesito iniciar sesión cada vez que enciendo mi computadora para usar Skype. Entonces, esas credenciales, esos usuarios y contraseñas están almacenados aquí. Yo puedo modificarlos o eliminarlos. En caso de que en algún momento yo no vaya a seguir utilizando esta computadora y necesite entregársela a alguien más, entonces yo puedo eliminar las credenciales que estuvieran almacenadas con el fin de que mis datos estén completamente a salvo, ¿verdad? Y el administrador de dispositivos, aquí yo les recomiendo que si necesitan entrar o que entren, ¿verdad? Lo que van a ver es la lista de dispositivos que están instalados en su computadora. ¿Para qué? Bueno, si hay alguno de estos, en este momento, así es como debería estar en cualquier máquina. Así es como se debería ver. Pero si alguno de estos tiene un símbolo de exclamación, como un simbolito amarillo de exclamación, lo más probable es que alguno de los componentes esté mal instalado. Aquí está absolutamente la lista de todos los controladores de su máquina. Los controladores son los que permiten que, por ejemplo, esta computadora pueda conectarse a Wi-Fi. Entonces, este controlador de acá es el que me da esa opción. Es el que me permite que mi máquina se conecte a Wi-Fi. Por ejemplo, el adaptador de pantalla es el que permite que mi monitor se vea bien, que yo pueda conectar otra pantalla a la computadora. Y así hay una lista de dispositivos que están presentes en la máquina. Si alguno de estos está desinstalado,
o está con algún símbolo de exclamación, lo más probable es que no funcione bien, ¿verdad? Si los dispositivos de entrada y salida de audio, algunos tuvieron símbolo de exclamación, puede ser que la computadora no se escuche bien o que al momento de hablar no se, ustedes no me oigan bien a mí, por ejemplo, ¿verdad? La cámara web que no se puede ver bien. Cosas por el estilo. Aquí es donde vamos a poder ver si eso está correctamente instalado. Una práctica que yo les recomiendo mucho es que si ustedes la llevan a algún centro de reparación, cuando se la regresen, que entren acá a ver cómo quedaron instalados los drivers. Porque a veces la gente en el momento de instalar el sistema en una computadora, tal vez por desconocimiento o por falta de preparación, no sé, no le instalan los drivers a la computadora, los controladores. Driver y controladores es el mismo término. Entonces no le instalan los drivers, los controladores a la máquina y entonces ustedes reciben la computadora y se dan cuenta de que algo no funciona bien, de que algo funciona un poco más lento que antes. ¿Y por qué? Porque los controladores no están instalados en la computadora. Entonces eso pues no es de vida o muerte, pero sí es importante porque la máquina debe contener todos los programas que le permiten comunicarse con sus dispositivos. Por ejemplo, este que está acá, aquí dice Centro de Accesibilidad. El centro de accesibilidad es una parte importante si tenemos alguna dificultad, por ejemplo, visual, eh, auditiva, que tengamos dificultades para manejar el mouse, de alguna dificultad con el teclado. Entonces, el centro de accesibilidad lo que me va a permitir a mí es modificar el aspecto del sistema operativo. Le voy a poner un ejemplo. Si yo le doy clic aquí donde dice iniciar teclado en pantalla, me va a abrir este programa que me va a permitir realizar las mismas funciones que yo hago con el teclado físico. Esto se usa por si mi computadora tiene el teclado dañado, entonces yo puedo utilizar un teclado virtual que me va a permitir realizar las mismas acciones que aquí si tuviera el teclado físico. Puedo escribir, puedo borrar, eh, ejecutar programas. Si lo voy a entrar aquí, eh, puedo escribir. Entonces, esa es la función del teclado en pantalla. También hay algunas otras opciones, por ejemplo, iniciar narrador. Y no lo voy a iniciar porque cuesta un montón a veces quitarlo, pero el narrador lo que hace es que si yo tengo alguna dificultad para leer, ¿verdad? Para ver, entonces el narrador lo que se encarga es de leerme todo el contenido de todo lo que está en la pantalla. Entonces me va leyendo uno por uno qué es lo que qué es lo que tengo en la pantalla, con el fin de que yo pueda manejar la computadora. El contraste alto lo que hace es que cambia, vamos a ver si lo logran. No lo voy a poner aquí, lo voy a poner ahorita en otra parte para que vean de qué se trata el contraste alto. Lo que hace es contrastar todo el texto de la máquina. Por ejemplo, si algo está en blanco, lo que está a la par lo va a poner en negro y así para que se note mucho la diferencia y alguna persona con dificultades visuales lo pueda usar. Entonces, si yo no tengo mouse, si el teclado está malo, si tengo algún problema visual, tengo algún problema auditivo, entonces desde acá yo puedo configurar Windows para que sea un poco más accesible a mí, ¿verdad? Para yo poderlo utilizar un poquito más fácil. El centro de redes y recursos compartidos, aquí nos va a mostrar a qué red estoy conectado. Por ejemplo, aquí me dice que estoy conectado a una red que se llama Casamina. Entonces, si yo abro el Wi-Fi, él me dice acá, voy a hacerles un zoom para que lo puedan ver, lo puedan apreciar un poquito mejor. En esta parte yo puedo ver si mi red tiene conexión a internet. Aquí tengo conectividad por la IP versión 4. Eso es un protocolo de conexión. El IP versión 6 no está habilitado por el momento, no se utiliza a nivel mundial, por lo menos a escala global. El SSID es la red a la que estoy conectado, me dice cuánto tiempo llevo estar conectado, a qué velocidad máxima puede trabajar esta red. En este botoncito que está acá, que dice propiedades inalámbricas, si yo le doy clic acá y me voy a seguridad y le doy clic aquí donde dice mostrar caracteres, puedo ver la clave de la red Wi-Fi a la que estoy conectado. Entonces, si ustedes en algún momento tienen una máquina que ya está conectada a la red, pero resulta que se les olvidó la clave o no la tienen, qué sé yo.
la cuestión que sea, ustedes pueden entrar al centro de redes y recursos compartidos y ver la clave que está almacenada en la computadora para poderse conectar ya sea desde otra máquina o desde otro celular. Y Windows, parte de las credenciales lo almacena, entonces ahí queda la clave del Wi-Fi, en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Me voy a devolver. ¿Sí? Recuerden que pueden levantar ahí la manita en cualquier momento que necesiten hacer alguna intervención. O si no lo veo ahí, ustedes nada más abren un toquecito de micrófono y conversan acá en la clase. ¿Sí? Aquí donde dice dispositivos impresoras, este me muestra la lista de todo lo que yo le tenga conectada a la computadora. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí me aparece que yo le he tenido conectado parlantes, micrófonos, unos auriculares, un celular, un parlante Bluetooth, un disco duro de red, un Roku. eh, Aquí los dispositivos multimedia, los que he estado conectados, otras máquinas. Y me muestra la lista de impresoras y escáneres que yo tenga conectada a la computadora. Aquí es donde mucha gente tiene dificultades, más que todo cuando tal vez utiliza una red, sí, una red de empresas, una red educativa y necesita imprimir. ¿Por qué? Porque cuando estamos conectados a la red Wi-Fi, una característica que tiene Windows 10, que no tienen los demás sistemas operativos, es que Windows 10 va a buscar las impresoras que estén en la red, si hay impresoras Wi-Fi o impresoras de red, y entonces las va a instalar solas, ¿verdad? Ya no tenemos que preocuparnos completamente, o por lo menos con todos los equipos, de que haya que instalarlos manualmente. Windows 10 se encarga de descargar solito el controlador e instalarlo directamente en la computadora. Entonces, eso nos genera una ventaja con respecto a algunos otros sistemas operativos que no tenían esa opción, ¿verdad? Antes había que instalarlo todo directamente desde el disco, ¿verdad? Y era un poquillo más complicado. Ok, dice Ever Duarte que tiene problemas con el internet, no puede conectarse. Qué lástima. Qué lástima. Ojalá que pueda conectarse en un ratito, don Ever. Eh, pero sí, a veces hay problemillas con el internet, ¿verdad? Más que todo cuando son clases en línea, pues a veces son un poquito pesadas, ¿verdad? De poderlas descargar, entonces, pues sí, sí puede ser que hayan dificultades. Entonces, continúo. Uno de los problemillas que a veces nosotros como informáticos tenemos que tratar de visualizar es cuando pasa esto. Ven que yo tengo un montón de impresoras instaladas y muchas impresoras son marca Epson, algunas HP. Entonces, algunas, cuando se instalan solas, toman nombres sin que uno se los asigne. Entonces, puede ser que si yo estoy conectado en varias redes, después tenga dificultades para imprimir, pero porque mando una impresión a la impresora incorrecta, a la impresora equivocada. Entonces, lo correcto es revisar bien cuál impresora es la que está conectada y mandar una impresión a la impresora apropiada, ¿verdad? Ya siempre van a decir el modelo. Por ejemplo, aquí dice Epson L210, por acá Epson L220, Epson L380. Y vean, esta es la L380, dice L380 series, copiar 2. Y después dice copiar 4. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque ya yo he conectado tantas impresoras de estas que entonces, para que no se confundan, hace una que diga copiar 2. Si conecto una igual, va a decir copiar 3. Y si conecto otra, va a decir copiar 4. Eso sucede muchísimo en los ambientes de trabajo cuando se utilizan muchas impresoras. Entonces, verificar bien eso, ¿verdad? Ok, continúo. No voy a entrar a todos, pero sí por lo menos a los más importantes de que ustedes conozcan de qué se trata. Después, las cuentas de usuario. Acá donde yo puedo crear más cuentas de usuario o administrar la cuenta de usuario que tenga. Cómo cambiar el nombre. Yo puedo aquí ponerle otro nombre a mi cuenta de usuario. No lo voy a hacer porque me cambia todos los nombres que ya tengo en los archivos. Puedo cambiar el tipo de cuenta. El tipo de cuenta es que Windows permite tener más de una cuenta en la computadora. Es decir, que yo puedo tener un espacio virtual para mí y si quiero otro para, no sé, para mi esposa, mi esposo, entonces yo puedo generar otro usuario y entonces cada quien trabaja sobre su usuario sin modificar la información de todos los usuarios, ¿verdad? Sino solamente
del que yo estoy usando. Y yo puedo asignarle la propiedad de que la cuenta sea administradora o sea estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que las cuentas administradoras tienen control completo de la computadora. Pueden hacer y deshacer, eliminar programas, instalar programas, hacer cambios en la configuración. En cambio, las cuentas estándar no. Son ideales para los chicos pequeños, por ejemplo. Si usted tiene una computadora y desea que su hijo o hija tenga también un usuario para que maneje su información por aparte, estos archivos, ¿verdad? Yo le puedo crear una cuenta estándar y limitar el acceso que él va a tener, ¿verdad? Porque tal vez no conozca mucho, porque tal vez le gusta hacer cambios, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, cambiando la cuenta estándar, se limita el acceso que el muchacho tiene y así se establece un poquito más de control en el sentido de que no van a haber cambios bruscos en la configuración de la máquina porque no están autorizados, ¿verdad? Porque son un usuario estándar o limitado. Entonces, eso lo encontramos acá en las cuentas de usuario, en el botoncito que dice cuentas de usuario. Dice, la descripción cambia la configuración de las cuentas de usuario y las contraseñas de quienes comparten este equipo. ¿Okay? Vamos a ver otro por acá, que dice el firewall de Windows. El firewall es un componente súper importante. Si ustedes pueden verificar si en su computadora está activado, él debería aparecer así, con estos dos escudos en verde activados para asegurarnos de que estamos protegidos o por lo menos gran parte protegidos de las amenazas de Internet, ¿verdad? De que nos roben información, de que envíen información que no queremos o saque información de la computadora. El firewall es como, bueno, en inglés firewall significa pared de fuego. Lo que hace es eliminar algunas posibilidades de que haya filtraciones de información o paso de información sin el consentimiento del usuario. Hay paso, en su máquina, en su computadora y en su teléfono, siempre hay información que sale y entra sin su consentimiento. Siempre, siempre, siempre. Hay información que usted no está enviando, pero la información sale. No es información como fotografías o mensajes o datos sensibles, pero sí datos de comportamiento de, por ejemplo, si usted tiene un celular, no sé, un celular Huawei, entonces constantemente se envían estadísticas del uso de la batería, cuánto dura la batería, de cuánta tiempo de conexión ha tenido, cuánta cantidad de datos se han descargado, sin que usted los eh, sin que usted esté consciente, porque usted en algún momento autorizó todo el envío de esa información. Cuando uno acepta el contrato de licencia, ya sea de Android, en caso de la cuenta de Google, en el caso de Windows, cuando se inicia la máquina y se aceptan los términos y condiciones, se están aceptando una serie una serie de autorizaciones donde usted indica que usted acepta compartir información, que usted acepta compartir estadísticas y cosas por el estilo. No necesariamente sus datos personales, pero sí estadísticas del uso de su máquina. ¿Eso por qué? ¿Por qué se hace? Porque todos esos fabricantes de sistemas están tratando de crear nuevos productos y esas estadísticas, esa información son las que les permiten poder crear productos que se amolden a las necesidades del usuario, ¿verdad? Antes de que nosotros sepamos que lo necesitamos, ya ellos están creando esos programas y a través de esas estadísticas que se envían. Entonces, el firewall de Windows, lo ideal es que esté siempre activado, siempre, siempre activado, porque así nos vamos a quitar un poco el riesgo de que puedan haber filtraciones de información y ese lo vamos a ver en una siguiente clase. Eh, Tal vez la siguiente o tal vez la que sigue, no estoy seguro de cómo lo voy a acomodar, pero vamos a ver un poco de Internet y la seguridad de la información en Internet. Porque para ponerles un ejemplo muy pequeño y muy real es que cuando ustedes utilizan su celular, asumiendo que la gran mayoría utilice celulares con Android, ¿verdad? Teléfonos inteligentes, eh, la información de sus recorridos, de hacia dónde fue usted, qué día fue, cuánto tiempo duró en ese lugar, a qué hora se devolvió. Toda esa información está en su teléfono, está en su cuenta
de Google y está almacenada en los servidores de Google. Entonces, esa información que tal vez usted no se percató que estaba compartiendo, pero se está compartiendo. Y entonces nos damos cuenta tal vez después que Google tiene toda nuestra información, tiene todos nuestros movimientos, nuestros recorridos y en algún momento nosotros, bueno, en algún momento no, eso fue cuando nosotros iniciamos la cuenta, aceptamos compartir esos datos, ¿verdad? Compartir esa información y pues Google la ha recopilado desde el momento en el que usted creó su cuenta, ¿verdad? Vamos a ver si me salen los datos de hoy no tengo, vamos a ver viernes 28 de agosto que tenemos. Ajá, aquí aparecen los movimientos, los días que yo me he desplazado, hacia dónde he ido, por dónde he venido. Entonces aquí dice, yo vivo acá por Jiménez, entonces dice que yo me movilicé desde acá y vine el 28 el 1 de septiembre, fui al Hospital México y después me volví. Entonces me dice que recorrí en automóvil, salí a las 6:53, recorrí 49 kilómetros, estuve 6 horas 12 minutos por aquí. Bueno, de 1:05 a 2:57 estuve en el hospital y después me volví para llegar finalmente otra vez a las 5:47. No sé si ustedes sabían que eso sucedía, pero toda esa información está almacenada en internet, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle importante cuando hablamos sobre el tema del manejo de la información en internet y qué información manejan todas estas compañías como Facebook, como Google, como Instagram y todas las redes sociales, inclusive otros servicios, sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué compartimos nosotros y qué tienen ellos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bastante importante. Ahí luego lo veremos en una próxima clase, que ya lo que sigue, según el plan de lo trazado, es la parte de Internet. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta hasta este momento? ¿Algo que quieran consultar o intervenir? Con todo gusto. Todo bien, Joseph, saludos. Ok, vamos a continuar. Ok, ya continúo, disculpen, tenía que atender un mensaje de un estudiante que me había puesto. Ok, entonces, tenemos herramientas administrativas. Esto probablemente no se modifique tanto acá. Sin embargo, tiene algunas utilidades que podrían servirnos. Esto que está acá es el liberador de espacio de disco. Él hace un escaneo de la información que tiene mi máquina y dice, bueno, usted tiene tanta información en tales y tales cosas, ¿por qué no la eliminamos para liberar el espacio de la máquina? Los archivos, hay unos tipos de archivos que se llaman archivos caché. No sé si alguien ha escuchado ese término, archivo caché. Que el archivo caché es un tipo de archivo temporal que se genera. Cuando nosotros utilizamos nuestra computadora, nuestro celular, siempre se crea copias de la información que nosotros estamos utilizando en ese momento. Esa información está ahí como por si acaso. Por si acaso nosotros se nos cierra un programa, estamos utilizando Word, Excel, entonces se crea un archivo caché de la información que nosotros estamos manipulando. Y si se cierra el Excel o se cierra Word, entonces ese archivo caché queda ahí como un respaldo ahí temporal de la información que nosotros estamos usando. Entonces, a veces esa información se crea mucha, se hace muchísima de esa información y es necesario eliminarlo para quitar un poquito la basura de la máquina. Hay algunas otras opciones como el desfragmentador. El proceso de fragmentación es un proceso que hace que pues, nosotros guardamos información, la información esté por todas partes del disco. Entonces, si está fragmentada, ¿verdad? Si está dispersa,
La computadora por lo general dura un poquito más en mostrarla, entonces se optimizan las unidades de disco para hacer que la información esté más contigua, ¿verdad? No desfragmentada, sino más bien, no, perdón, no fragmentada, sino más bien desfragmentada, contigua. Entonces ese proceso puede acelerar un poquito el rendimiento de la computadora, pero no en todos los casos. Esto que está acá, el editor de registro, eh, el registro es como la columna vertebral de la computadora. Aquí hay algo que se llaman llaves o claves de registro, que que tienen, digamos, la configuración de absolutamente todos los archivos de la máquina. Todo lo de la computadora eh, está almacenado en estas claves, como este centro neurálgico de toda la computadora. Entonces, cada cambio que se realice acá, o más bien cada cambio que se realice en la computadora, se almacena en este registro. Si nosotros modificamos algo de acá, podemos generar problemas en el sistema. Entonces, este sí es una parte que yo recomiendo que no se modifique a menos que se tenga el conocimiento técnico para poderlo hacer, porque háganse de cuenta que aquí, y aquí la metáfora sí cae muy bien, es como que yo tenga mi columna vertebral y le quite un disco, ¿verdad? O quite un nervio de ahí, eso sí es bastante delicado. Entonces, el editor de registros yo le recomendaría que no lo cambien. Hay otras partes como la información del sistema, que me dice la compilación de mi sistema, me dice cuánta memoria de RAM tengo, memoria de disco duro, me dice qué componentes de hardware tengo, si hay conflictos. Absolutamente todo me lo va a mostrar acá. Hay muchos términos o sí términos que están acá escritos que pueden ser un poquillo eh, técnicos, ¿verdad? Un poquillo difíciles de comprender o de interpretar, pero básicamente aquí es donde está toda la información de los componentes que tiene la máquina. Posiblemente no se muestren de la manera más amigable, pero sí podemos visualizar ahí todo lo que la máquina tiene instalada en este momento. Voy a volverme al panel de control y otros elementos como por ejemplo las opciones de energía. eh, Aquí yo puedo cambiar, no sé si les pasa, tal vez con la computadora o inclusive con el teléfono, es la misma cuestión. Si yo tengo mi computadora sin uso por algún tiempo, yo puedo programar, de hecho ya ellas lo traen programado, de que la pantalla se apague, por ejemplo. Si yo dejo de utilizar mi computadora y lo estoy utilizando con la batería, a los 5 minutos la pantalla se va a apagar. Y bueno, no lo tengo configurado, pero podría ponerle que, qué sé yo, a los 15 minutos la máquina entra en estado de suspensión. ¿Estado de suspensión qué es? Que ella simula o más bien apaga algunos componentes de la máquina, como por ejemplo el disco duro, el disco sólido, la pantalla, y puede ser que algunos puertos, y los apaga por completo, deja de enviarles corriente, y en el momento que yo mueva el mouse o presione una tecla, entonces todos los componentes vuelven a encenderse y automáticamente ya puedo seguir utilizando la computadora. Eso se crea con el fin de ahorrar energía de la máquina, ¿verdad? De aumentar la autonomía de la computadora, la batería, que la batería me dure más tiempo. Entonces, esas configuraciones yo las encuentro acá en las opciones de energía. Ahí es donde yo puedo cambiar qué tan frecuente quiero que se apague. Eh, puedo elegir también qué pasa si yo presiono el botón de encendido. Eh, ¿Verdad? Como si fuera a apagarlo, qué va a hacer, se va a suspender, qué pasa si yo cierro la tapa de la laptop, ¿verdad? Entonces, esas opciones se muestran en las opciones de energía. Ahí es donde yo las voy a encontrar. Los programas y características. Este de acá me va a mostrar la lista de programas que yo tengo instalada en la computadora y desde acá yo puedo desinstalar los programas que no necesite, programas que no quiera, programas viejos, desde acá yo puedo eliminarlos. Entonces, si hay programas que están siempre en ejecución, que me están haciendo leer de la computadora, que están haciendo que la máquina falle, yo desde acá puedo seleccionar un programa, darle clic a desinstalar y eliminar por completo el programa de mi máquina. Eso no va a generar necesariamente que la computadora se ponga rápida, pero sí puede hacer que la máquina se libere un poquito, ¿verdad? De los programas que tiene por ahí, si estos programas están en ejecución. ¿Okay? Entonces, desde ahí yo puedo eliminar. Es parecido
a la cuestión de los celulares, ¿verdad? Cuando queremos eliminar una aplicación, es básicamente la misma funcionalidad. ¿Ok? En esta parte de región, que está por acá, yo puedo cambiar el formato de mi teclado. Sí, es importante conocer solución. Hay teclados, eh, de nuestras computadoras que se pueden ver como este. Voy a enseñarles acá una imagen. Vamos a ver cuál me sirve. Este acá me sirve. Okay. Este de acá es el teclado que nosotros normalmente vemos como el teclado latinoamericano. Es el teclado en español. ¿Por qué sé yo que es el teclado en español? Porque tiene la tecla ñ. La ñ no existe en inglés y creo que no existe en algunos otros idiomas. Entonces, cuando nosotros vemos un teclado con la letra ñ, entonces sabemos que es un teclado que está configurado en español. Puede ser que esté en español latinoamericano, puede ser que esté en español España, pero la diferencia entre estos dos es prácticamente ninguna. Lo vamos a ver prácticamente igual. Y la tecla Enter tiene este formato, es como vertical, con esta pequeña hendidura por acá, pero básicamente es así. Si vemos un teclado en inglés, aquí les presento la imagen, van a ver algunas pequeñas diferencias. La tecla Enter es horizontal, la pueden ver acá, y no existe la letra ñ. Entonces, a veces se nos puede confundir eh, la configuración del teclado de nuestra máquina. Veo que Nancy Hernández levantó la manita. Dime, Nancy. Bien. ¿Qué te puedo? Profe, Dime. profe, es que yo le iba a preguntar, también con lo que es el arroba, cambia lo del teclado, ahora que estás hablando sobre el teclado y sobre lo de los idiomas, por ejemplo, tengo una computadora que me trae digamos, la seña del arroba en una tecla, pero a la hora de hacerlo no es ahí, sino es en otro lado donde está el arroba de la tecla. Ajá. Esa es una observación muy, muy buena. ¿Por qué? Porque efectivamente, antes en el país solamente entraban computadoras con teclado en español latinoamericano. Las marcas solamente tienen algunos pocos canales de distribución, entonces si Toshiba quería ingresar, vender en el país, entonces había un centro de distribución y solamente Toshiba por su canal oficial ingresaba a las máquinas, entonces venían todas con español latinoamericano. Pero resulta que a veces, bueno, a veces no, ya hay un montón de distribuidores aquí en el país que venden computadoras traídas de Estados Unidos directamente. Entonces, esas máquinas vienen con el teclado en inglés. Entonces, se venden aquí, pero el teclado es un teclado en inglés. Cuando nosotros configuramos la máquina para primer inicio, de hecho, tal vez puedan ver aquí en mi computadora, voy a tratar de hacer como un zoom. Aquí en la barra de tareas, abajo, dice ESP, ¿okay? De español Costa Rica. Entonces, eso ya yo tengo configurada mi computadora para que esté el teclado latinoamericano. Ven que ahí dice teclado latinoamericano. Entonces, en el momento que yo configuro el teclado latinoamericano para Windows, así es como está mi teclado. Aunque en mi máquina el teclado físico está en inglés. Entonces, yo lo veo así. ¿Ok? Pero para Windows, el teclado está así. Entonces, resulta que yo veo en mi teclado el arroba encima del número 2. Aquí es donde está el arroba. Entonces, si yo quiero sacar el arroba según este teclado, yo tendría que presionar la tecla Shift y el número 2. Pero si yo hago eso, sale otra cosa. Sale estos símbolos, las comillas. Porque para Windows eso es lo que está ahí. Entonces, para yo poder sacar el arroba, yo tengo que presionar esta tecla que está aquí, digamos que en la última fila, la de abajo, a la derecha dice ALTGR, ALT-GR. Si yo quiero sacar el arroyo, yo tengo que mantener presionada esa tecla y presionar la tecla Q.
es la manera en la que yo puedo sacar el arroba. Porque mi teclado está configurado como español latinoamericano. Entonces, aunque físicamente es otro teclado, para mi sistema operativo así es como él está. Entonces, eso es lo que pasa, que menciona Nancy, que a veces el arroba no está donde uno cree que está, y así un montón de teclas. Eso es porque tal vez tenemos un teclado en inglés, así como este, pero no está configurado en nuestro sistema operativo como un teclado latinoamericano, como un teclado en español. Entonces se pierde, ¿verdad? Las cosas no están donde dice que están. Entonces, en esos casos, yo les recomendaría que travesen el teclado, ¿verdad? Que busquen dónde están las cosas para ver, para que lo puedan configurar, porque sí es más difícil que utilicemos el teclado en inglés, porque después no vamos a tener la ñ y entonces no vamos a poder escribir bien, ¿verdad? Entonces sí sería esta la configuración que yo le recomiendo que tengamos, español latinoamericano. ¿Qué? ¿Usted me está haciendo cosquillas? ¿Ok? Pues, cuando yo vengo... Ok. Después hay un teclado, hay una configuración de teclado que se llama la configuración ASERTI. Esta configuración no es común. Esta configuración es más que todo en Europa, en países por esos lados. Si ustedes ven tanto en el teclado de su computadora como en el teclado de su teléfono, él comienza con la Q, W, E, R, T, Y. Se llama teclado QWERTY porque comienza con esas teclas. El teclado ASERTI comienza con A, Z, E, R, T, Y. Es un teclado diferente. Entonces, toda la distribución del teclado se modifica, pero montones, ¿verdad? De este a este hay un montón de cambios. Entonces, y no es común, pero si en algún momento se encuentra una laptop así, no crean que es que alguien le arrancó las teclas y las puso en un orden incorrecto. Es que esa configuración sí existe, esa distribución sí existe, nada más que no es común aquí en la región de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, pero sí existe. Y esas cosas yo las puedo cambiar acá desde la configuración regional. Bueno, ahora se llama región, antes se llamaba configuración regional en los sistemas operativos anteriores. Y ahí es donde yo puedo cambiar el tipo de letra, perdón, el formato de colones, dólares, donde puedo poner el tipo de teclado que quiero utilizar, cómo quiero que se presente la hora. Ahí es donde yo modifico este tipo de valores para establecerlos en la región eh, de mi computadora, ¿verdad? De mi sistema. Y les voy a presentar este que está acá, que se llama sistema. ¿Qué sistema nos presenta la versión del sistema operativo que tenemos? En este caso yo tengo Windows 10 Home o Windows 10 de hogar. Aquí lo voy a hacer más grande para que sea un poco mejor. Me dice los componentes principales de mi computadora. Me dice que esta máquina tiene un procesador AMD Ryzen 5 3500U. Me dice que tengo 12 GB de memoria RAM instalada. El tipo de sistema operativo es de 64 bits. No hay táctil para esta pantalla. Me dice el nombre de mi computadora, el grupo de trabajo y si el sistema operativo está activado o no está activado. Ese es como un resumen de algunas cosas de mi computadora, ¿verdad? Como para que yo lo sepa. Aquí ustedes, si en algún momento les dicen, mira, ¿cuál es el procesador que tiene tu computadora? Entonces, básicamente, ustedes entran al panel de control, se van al sistema y ahí van a poder observar la información de la computadora, ¿verdad? Cuál es el sistema operativo y cuál es el procesador y la memoria RAM que tiene la máquina. ¿Cómo se llama la computadora también? Tal vez en las computadoras de hogar eso no sea tan necesario, pero en computadoras empresariales, ¿verdad? En redes empresariales, eso se vuelve muy útil. Porque si tenemos una red con 25 computadoras, es importante saber cómo se llama cada computadora, porque si no se nos puede hacer un enredillo, ¿verdad? Para poder determinar cuál máquina es cuál. Okay, después hay otras opciones como teclado, que aquí yo puedo modificar qué tan rápido quiero que
que se escriban si yo repito las teclas o escribo, qué tan rápido quiero que se escriba. Eso se puede ajustar dependiendo de la habilidad de la persona que está escribiendo, porque puede ser que tal vez una persona mayor sea la que utilice la computadora y que repita, o que más bien que escriba muy rápido, que la tecla sea muy sensible, puede ser que le sea perjudicial y más bien ocupe que sea un poquito más lento, para poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ha sido un parámetro general. Yo los invito a que ustedes en su computadora puedan indagar de qué se trata cada cosa, lo puedan, ¿cómo se llama? Probar. Básicamente eso casi nada va a generar un problema en la computadora, pero también es importante que ustedes sepan que si su máquina funciona bien, funciona como ustedes necesitan que funcione, entonces no cambie nada, ¿verdad? A menos que realmente lo ocupen. Ese es como un dicho de los informáticos: si algo funciona bien, no lo toque, porque, ¿cómo se llama? Algo se podría descomponer. Aquí no se va a descomponer nada, pero si realmente no ocupan cambiar, si realmente no necesitan modificar nada, pues realmente no hace falta que cambien, ¿verdad? Pero si ya ustedes ven que, por ejemplo, hay un programa que ustedes no necesitan y les está dando problema, entren acá y desinstálenlo, ¿verdad? Entren acá al panel de control, programas y características, y desinstalen ese programa que les da problemas. Si ustedes necesitan ver la clave del Wi-Fi, entren acá y verifiquen la clave del Wi-Fi. Si tienen muchas impresoras y ya hay impresoras que no están usando y necesitan eliminar, entonces perfectamente lo pueden hacer, pueden entrar acá, y si yo no quiero tener esta impresora, le doy clic derecho, quitar dispositivo y elimino la impresora para que no esté ahí estorbándome y haciéndome tal vez más descontrol. Entonces, eso lo pueden entrar ahí a cambiar y van a ver que cada cosa le dice a usted qué es lo que usted está cambiando, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Ahora, el otro elemento, resulta que Windows ha tratado con Windows 10 de reemplazar este menú que está aquí, el panel de control, y lo está tratando de cambiar por algo que se llama configuración, que es básicamente lo mismo que tenemos en el panel de control, pero aquí se llama configuración. Si yo entro acá, voy a ver una pantalla un poquito diferente. ¿Okay? Ven que es un poquito distinta, un poquito más minimalista. Los iconos son como más sencillos, ¿verdad? Más al grano. En cambio, el otro es como un poquito más colorido. Entonces, desde acá yo también puedo eliminar programas. Desde acá yo puedo, por ejemplo, cambiar el aspecto visual de mi sistema. Puedo ingresar, o sea, aquí a personalización. Entonces, desde acá yo puedo cambiar la imagen de fondo de pantalla que tiene mi sistema. Yo desde acá puedo, por ejemplo, seleccionar esta otra y entonces me cambia el fondo de pantalla. Puedo marcar esta acá y lo vuelvo a cambiar, y así sucesivamente. Aquí es donde yo puedo modificar los aspectos visuales de mi sistema. Puedo cambiar los colores también. Puedo elegir, por ejemplo, aquí tengo un tema claro, oscuro. Puedo cambiar al tema claro. Entonces todo se ve en colores blancos, grisáceos, celestes. Y si lo vuelvo oscuro, entonces se vuelve ya nuevamente oscuro, ¿verdad? Un poquito por lo menos para mí es un poco más atractivo este color oscuro. Después puedo poner efectos de transparencias. Si yo desactivo esto, las transparencias se eliminan. Entonces no puedo como ver a través de los iconos o las barras de tarea eh, lo que esté ahí. Puedo cambiar los colores de énfasis de la computadora. Desde acá lo puedo modificar. La pantalla de bloqueo, cómo quiero que la computadora se bloquee, que me ponga eh, una imagen particular, o las imágenes que trae Windows precargado. Temas, aquí yo no tengo temas, tengo el tema original, porque eso tiende a ser problemático con el pasar del tiempo. El tipo de fuente, la fuente acá en Windows, ¿verdad? En el léxico del sistema, fuente es el tipo letras, ¿verdad? Los tipos de letras que existen. Entonces, ya aquí yo le he instalado algunas que no vienen, entonces para hacer diseños o cosas por el estilo, entonces yo les puse tipos de letras diferentes.
el aspecto del menú inicio, de la barra de tareas. Entonces, desde acá yo modifico también todo el aspecto, toda la configuración de la computadora. Puedo elegir cómo quiero que se instalen las actualizaciones. Yo sé que tal vez si ustedes tienen Windows, por supuesto que han tenido en algún momento algún caso con actualizaciones de que tienen que descargar y van a apagar la computadora y dice que tienen que descargar aquel montón de actualizaciones o cosas por el estilo. Entonces, aquí también podemos modificar esto, elegir cada cuánto quiero que se descarguen, cada 7 días, cada más días, ver cuáles se han instalado, ver la activación de mi computadora, ver si está activada o no está activada. Entonces, desde acá es donde yo puedo modificar todo lo de la computadora. Ahora puedo cambiar las configuraciones del estado, cómo quiero que se vea, cómo se despliega, cuáles programas están instalados, cuáles cuentas de usuario están en la máquina, si quiero ligar un correo electrónico. Todo lo puedo hacer desde acá. Entonces es como el centro de comando de toda la computadora, el centro de configuración de toda la máquina. ¿Okay? Quiero preguntarles si tienen alguna duda hasta el momento, si quieren hacer alguna consulta relacionada al tema, de lo que acabamos de ver por acá. Todo bien por el momento. ¿Me escuchan, chicos? Ahora me preocupa que no me escuchen. Se le escucha bien, profe. Bueno, yo en parte sí le he entendido todo. Ok. Pero aquí también se lo escucha bien. Perfecto. Ok, entonces chicos, vean, la clase de hoy quedaría hasta acá. Y lo próximo que vamos a ver es Internet. Y Internet en la computadora, sobre los navegadores, cómo funciona Internet, un poco los riesgos de la seguridad informática. Es lo que vamos a estar viendo. Eso probablemente sea para las siguientes 2 clases. Eh, y lo que sigue después ya sería, eh, pues ya casi prácticamente sería trabajo en Word. Entonces ahí yo nada más digamos, les aviso, ¿verdad? Cómo va la dinámica del curso. Y sí es muy importante que ustedes preparen su computadora, si tienen algún problemilla con el Office, tratar de resolverlo, para que cuando llegue el momento de hacer los trabajos, ¿verdad? La parte práctica, entonces ustedes tengan las herramientas necesarias para poderlo trabajar. Si tienen alguna duda o consulta sobre qué Office deben de tener, en realidad puede ser cualquiera. Yo les recomendaría que utilicen del 2016 en adelante, 2016, 2019, tratar de trabajar con las versiones más modernas de Office, pero sí tal vez ir resolviendo cualquier cosilla que estuviera ahí pendiente con eso, para que entonces ya la parte práctica del curso, que sería en esas clases, ya iríamos dejando la teoría de lado y para ya movernos a una parte un poco más práctica, entonces que ustedes tengan los equipos ahí eh, eh, ya listos y que puedan participar activamente, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene alguna duda o consulta, y, y si no, No, entonces, profe, en mi casa todo está bien. perfecto. Por ahí veo que Liliana tiene abierto el micrófono, no sé si quería, bueno, ya lo cerró, no sé si quería decir algo, todo estaba bien. Entonces, eh, estaríamos terminando la clase de hoy. Si Dios quiere, nos veríamos otra vez el siguiente miércoles. A menos que tengan alguna duda o consulta, entonces ya estaríamos por el día de hoy, ¿verdad? Igual la clase quedó grabada, entonces yo se la voy a subir. Listo, chicos, entonces, así quedaríamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, que me la vayan bien.